Nuestro trabajo se dedicó a tratar de localizar el cuerpo de Marta del Castillo. Los 10 años que estuve yo en la sección, estuvimos realizando pues todo lo que se nos ocurría para tratar de localizar el cuerpo. Miguel tiene una intervención directa en el asesinato de Marta. Eso es incuestionable. Analizaste a Miguel Carcaño. ¿Qué podrías decirnos de ese análisis? Para mí, ese individuo es una fuente de información. Yo no voy a intentar penetrar por donde él es más fuerte. Tendré que buscar la parte más débil. Lo sometisteis a una sesión de hipnosis, ¿no? Para intentar. Sí. ¿Cómo fue eso? ¿Y crees entonces que se puede todavía encontrar el cuerpo de Marta del Castillo? ¿Cómo analizaste a José Bretón para sacar información? Es un caso brutal en el que un padre mata a su hijo de 2 años y a su hija de 6, ¿no? El motivo es castigar a su mujer porque en un momento dado decide que hay que romper la relación. O sea, es algo que nos descoloca por completo. Su elemento más característico era la imperturbabilidad, como entrevistar a un muñeco de cera. De hecho, sugería poner la radio, poner unas sevillanas, que aquello parecía un funeral. No sé qué presión exacta empleó. Eso está absolutamente fuera de lugar. ¿Crees que un asesino como José Bretón nace o se hace? Nuestra voz tiene elementos que dan mucha más información que lo que puede hacer en un momento dado con mi cuerpo. Ser policía es eso, trabajas con el dolor de otras personas que ha sido provocado por otras personas. ¿Cuál ha sido entonces el caso más desafiante que has vivido? Muy buenas, bienvenidos, bienvenida a Ahora Me Entero. Gracias por estar ahí y hoy estoy con Juan Enrique Soto. Juan Enrique, en primer lugar, bienvenido y muchas gracias por estar aquí. Nada, muchas gracias, Juanje, por invitarme. Vamos a hablar de su trabajo, del comportamiento criminal, de las emociones que mueven al delito. Vamos a hablar de casos muy importantes que todavía no se saben y además incluso nos cuesta comprender. Todo eso aquí hoy y con él. Así que estoy deseando empezar contigo esta entrevista. Pues vamos allá. Bueno, hablábamos de ese perfil criminal de tu trabajo, que hablaremos también ahora, pero he dicho eso de que hay casos muy importantes que algunos todavía están sin resolver. Y algunos de ellos son los casos de José Bretón y también el de Marta del Castillo. Aquí en España es muy conocido. Para la gente que nos están viendo de Latinoamérica, no sé cómo podrías describir un poco por encima esos dos casos para que lo entiendan. Bueno, en realidad los dos están esclarecidos, pero sí, es verdad que el de Marta del Castillo tiene un componente diferente, ¿no? El de Bretón, pues es entraría dentro de esto que llamamos violencia vicaria, en la que un padre de familia mata a sus hijos y el motivo es castigar a su mujer porque en un momento dado decide que hay que romper la relación, ¿no? Entonces, claro, tenemos un caso brutal en el que un padre mata a su hijo de 2 años y a su hija de 6, ¿no? O sea, es algo que nos descoloca por completo y encima por un motivo que es castigar a la que entonces era su mujer, ¿no? Y bueno, hubo complicaciones a la hora de encontrar los restos de los niños, pero al final se esclareció y Bretón está cumpliendo condena por el asesinato de los 2 niños. Y luego está el de Marta del Castillo, que igual está esclarecido en el sentido de que su asesino está cumpliendo condena por matar a Marta, que entonces tenía 17 años. Lo diferencial es que el cuerpo de Marta nunca ha sido encontrado, ¿no? Entonces, bueno, en la historia criminal de este país son 2 casos de los más importantes, de los emblemáticos. Hablaremos ahora en profundidad de ello. Analizaste el perfil de José Bretón y también de Miguel Carcaño. Ahora hablaremos de Miguel Carcaño, pero de ese análisis que hiciste a José Bretón, ¿qué podrías contarme? Claro, aquí siempre me gusta hacer una apreciación. Cuando hablamos de hacer el perfil, no estamos refiriéndonos exactamente al hecho de decir cómo es él. Si es un psicópata o si deja de serlo, si es más o menos de esta personalidad. Eso realmente los analistas de conducta nunca lo hacemos porque eso no proporciona valor a una investigación. Lo que sí interesa es decir, teniendo en cuenta qué es lo que creemos que ha hecho este individuo, ¿cómo podemos hacer avanzar la investigación? Es decir, en el caso de José Bretón sería, después de todo lo que ha hecho, lo importante es saber dónde están los niños. Y ese es el análisis que haces en función de lo que hizo antes, lo que hizo durante, lo que hizo después, durante toda la investigación, para llegar a decir, oye, el lugar donde más tiempo ha pasado José Bretón, al margen de sus actividades cotidianas, necesariamente tiene que ser donde estén los niños. Claro. Porque preparar eso le ha debido costar mucho tiempo. Así es. Bueno, pero tienes que decir qué sitio es. Entonces ahí se enfoca, ¿no? Igual que con lo de Carcaño, es decir, no se trata igual de decir cómo es, sino
de analizar qué ha hecho, y sobre todo en el caso de Miguel es qué ha dicho, porque hay numerosas versiones, y de todas ellas extraer lo que puedes considerar que es verdad de lo que no es, para partir de ahí, una vez más, tratar de encontrar el cuerpo. ¿Y cómo se analiza? ¿Cómo analizaste, en este caso, a José Bretón para sacar información? Claro, pues ahí la cuestión es, mira, lo voy a detallar. Tomamos su historial, ¿qué ha pasado con su mujer? Y en un momento dado sabemos que su mujer le dice que se separan y establecen una serie de condiciones, pero él no está conforme. Pero ya tenemos una fecha. Tal día su mujer, Ruth, le dice, el matrimonio no sigue. Vale. Esa es una fecha muy concreta. A partir de a partir de ese día, él hace gestiones para intentar salvar su matrimonio. Habla con ella, o por lo menos lo intenta, le envía flores, es decir, hay diversos actos para recuperar su matrimonio. A veces parece que lo consigue y otras veces cada vez queda más claro que no. Hasta que llega un momento en que queda clarísimo que no hay vuelta atrás. Que su esposa ha dicho, nos separamos. Y eso fue un sábado. Claro, los niños desaparecieron 2 sábados después, ¿vale? Por lo tanto, de alguna manera podemos inferir que ese sábado, ese primer sábado, José Bretón decidió poner en marcha algo que no sabemos en qué momento pensó, y es castigar a su mujer. Tenemos ese sábado. Pero como los niños desaparecieron 2 sábados después, podemos rastrear todos los actos, o gran parte de ellos, de los actos que él hizo, obtener las recetas del medicamento, comprar los medicamentos, comprar el gasoil, comprar la leña, etcétera, etcétera. Y todo eso se puede rastrear hasta el día en el que los niños desaparecen en el parque, supuestamente. Bueno, pues eso supone un tiempo, eso supone un esfuerzo, eso supone además indicios, que si facturas, que si viajes, claro, posicionamientos, 1000 historias. Y eso es lo que al final te permite decir, el lugar durante durante esas 2 semanas más tiempo estuvo al margen de su casa y tal, ahí están las criaturas. Y eso eran las quemadillas. Y también analizaste el interrogatorio, ¿no? Claro, eso es... Se hace todo ahí. Claro, todo empezó además con eso. Empezó con las grabaciones de los interrogatorios hechos en sede judicial. Vale. Eso se grabó por el juez de instrucción y en un momento dado se lo mandó a la policía y preguntó a ver si alguien puede analizar esto. La sección estaba recién creada. De hecho, los policías que recibieron esos vídeos ni siquiera sabían que existíamos, claro, o apenas sabían qué podíamos hacer, ¿no? Pero bueno, ese fue el comienzo. Y la idea era que en ese momento analizamos su declaración, su interrogatorio y también el de otras personas de su ámbito familiar a las que interrogaron también. Ahí la idea era fortalecer, en su caso, la idea de si eran sospechosos o no eran sospechosos, sobre todo Bretón, ¿no? Ese era un poco el trabajo en esos primeros momentos. ¿Y qué podrías contarnos de José Bretón cuando analizaste toda...? Bueno, lo que llamaba enseguida porque además era su elemento más característico, era la imperturbabilidad. O sea, era como entrevistar a un muñeco de cera. Hay imágenes por ahí en las que grabaciones de vídeo que se ponen a una velocidad más alta, entonces se ve como su entorno se mueve. Hay personas a su alrededor que se mueven y él totalmente inmóvil, parece un efecto, ¿no? Sí, sí. Un efecto especial, pero no, es él, que no se movía. Y de hecho nos costó horrores encontrar la más mínima expresión, un cambio de su configuración facial, era tremendamente difícil, pero al final encontrabas algo. Y cuando encontrabas ahí un tic, un gesto, por muy pequeño que fuera, enseguida lo tienes que relacionar con qué ha pasado justo antes. Y normalmente coincidía con una pregunta muy pertinente, ¿no? De fiscalía, por ejemplo, ¿no? Es decir, ese tipo de cosas son las que te llevaban por el camino del análisis. Pero en un individuo como Bretón era muy difícil. ¿Y qué explicación psicológica tiene esas facciones que no alteraba en ningún momento? Bueno, ahí sí que entramos en cuestiones ya de personalidad, ¿no? Es decir, qué características tiene en su forma de ser, en su carácter, ese individuo, un individuo que es capaz de controlarse, esa frialdad emocional que asociamos, ¿no? Por ejemplo, a la psicopatía, aunque no es un tema, no es un constructo del que debamos abusar, ¿no?
Pero fundamentalmente se debía a eso, ¿no? Primero, a esa frialdad, no solo física en cuanto al comportamiento, sino la frialdad emocional. Es decir, estamos hablando de que tus hijos de 2 y de 6 han desaparecido, suponiendo que todavía estemos en fase de que eres un padre que los ha perdido, Claro. y no demuestres la más mínima emoción, ¿no? Eso ya de por sí te descoloca, porque siempre esperamos una... No que haya una emoción, lo que esperamos es que haya una expresión de la emoción. Y son los elementos que en un caso como ese son los más importantes. Claro, eso fue lo que hizo sospechar, entonces. Bueno, la sospecha empezó simplemente con la llamada que hizo, porque la llamada que hizo es muy curiosa emocionalmente, porque él llega incluso a cabrearse con el policía con el que está hablando por teléfono, porque de alguna manera el policía no le hacía las preguntas que él esperaba escuchar y a las que tenía preparada una respuesta. Y eso le descoloca, ¿no? Es decir, cuando lo esperable sería, mire usted, pregúnteme usted lo que quiera, porque lo importante es encontrar a los niños, ¿no? Y en este caso había ira, decir, ¿qué me está usted preguntando? O sea, ya desde la propia llamada se convirtió en un sospechoso. Y como investigador, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención? ¿Solo eso que me decía? ¿Hay algo durante la investigación que te llamara más la atención de él o de lo que hizo? Es un conjunto, ¿no? Porque además si hay algo que tiene el análisis de conducta es que necesitas mucha información. Cuantos más datos tengas, pues mejor. Entonces, bueno, pues todo su historial de relación con la que entonces era su esposa, todo lo que hizo, todo lo que los propios investigadores van recopilando con la investigación, todo eso tú lo tienes que incorporar. Porque además hay una máxima en el análisis de conducta que hay que cumplir sí o sí, o si no, no estamos haciendo bien nuestro trabajo. Y es que la hipótesis que lancemos al final tiene que explicarlo todo. Una hipótesis que no consigue explicar todos los datos que hay en la investigación o es errónea o es incompleta. Y eso no sirve. Si queremos hacer avanzar la investigación, yo le tengo que dar al investigador una hipótesis que diga, mira, te explico el porqué de la llamada, te explico el porqué de sus reacciones físicas, emocionales, el por qué hizo estos movimientos. Lo tienes que explicar todo. Porque en el momento en que el investigador te diga, oye, ¿y este dato cómo lo explicas? Si tú no sabes explicar eso, tu hipótesis por ahí es más débil. ¿Y qué reacción emocional fue la que más os llamó la atención? ¿Podrías contarnos alguna? No, simplemente la ausencia. La ausencia fue la que... Bueno, hay algún tic, como has dicho. Sí que ¿no? hay una muy llamativa, y es que en un momento dado los investigadores están haciendo un registro en una casa que había en Las Quemadillas, no sé cómo era la casa. Y él, lejos de estar preocupado o incluso motivado por que aparecieran los restos, yo qué sé, mil historias, lo que estaba era, de hecho sugería poner la radio, poner unas sevillanas, que aquello parecía un funeral, no sé qué presión exacta empleó, pero todo el mundo pensaba, pero eso está absolutamente fuera de lugar, ¿no? O sea, unas reacciones tan incoherentes, porque esa palabra es muy importante en conducta, la coherencia o la incoherencia, ¿no? Era tan incoherente que por narices eso tenía que significar algo que le relacionaba directamente, ¿no? Realmente. ¿Y qué llevó a la investigación a saber que los niños habían sido quemados y había sido allí? Bueno, el hecho es que al final, desde el propio inicio de la investigación, cuando al final se va a Quemadillas, allí estaba la hoguera y estaban los restos. Recuerda que hubo un error garrafal en un análisis de policía científica que dictaminó que eran restos de animales. Y pasaron meses hasta que otro laboratorio, que además ya era externo, y por recordar, porque el tiempo pasa, que fue iniciativa ya de la familia, decir, mire usted, esto hay que revisar una segunda opinión, ¿no? O tercera, yo no sé cuál era ya. Y ya el doctor Echevarría, creo que se llamaba, un antropólogo muy reconocido, dictaminó que no, que eran de seres humanos. Es decir, la investigación desde el primer momento tenía los restos. Si ese primer informe hubiera salido bien, todo este recorrido mediático que tuvo el caso no lo habría tenido. Se habría resuelto pues, en unas semanas. Claro. Pero bueno, la historia al final es así. ¿Y los hechos son los que son. Se ha aprendido sí, eso, sí, ¿no? Indudablemente, claro. Estas cosas pues, nos ayudan a
replantearnos los protocolos, la forma de actuar, etcétera. Y al final, pues bueno, se ha corregido, claro. Hemos hablado del caso de José Bretón, que no sé si quieres añadir algo sobre tu trabajo, sobre lo que hiciste allí. No, ¿Algo más que llamase la claro, atención? con respecto a esa investigación, bueno, ahí se culminó, fuimos a juicio, defendimos nuestros informes y nada, aquellos concluyó como tenía que acabar, ¿no? Con una condena por asesinato, ¿no? Ahora nos vamos a otro caso, en este caso el de Marta del Castillo. Aquí hay una persona, Miguel Carcaño. Analizaste a Miguel Carcaño. ¿Qué podrías decirnos de ese análisis? Bueno, aquí siempre suelo informar de lo mismo, y es que cuando la sección se crea, la investigación de ese caso ya estaba cerrada. Es verdad. Entonces, entramos directamente a trabajar con Fiscalía cómo realizar el juicio, a quién interrogar primero, en qué sentido, pero también esa estrategia se vino abajo porque el juicio se desdobló. Como había un menor, hubo un juicio para menor y otro para los mayores. Y eso ya descolocó una vez más todas las estrategias que habíamos planteado. Así que al final, y nada menos, nuestro trabajo se dedicó a tratar de localizar el cuerpo de Marta del Castillo. El caso judicial, la muerte de la niña ya se resolvió con una condena para Miguel Carcaño, pero quedaba encontrar el cuerpo, ¿no? Y durante los 10 años que estuve yo en la sección, estuvimos realizando pues todo lo que se nos ocurría para tratar de localizar el cuerpo. ¿Y qué es lo que hicisteis para intentar localizarlo? Bueno, pues fundamentalmente partir de las declaraciones de Carcaño. Ahí siempre hay que unir dos elementos. Uno, toda la investigación que fue brutal por parte de los investigadores en el sentido de tenemos un tiempo que fue las horas en las que ocurrieron los hechos, cuánto de lejos te puedes ir en esas horas para ocultar un cuerpo, teniendo en cuenta quiénes son las personas implicadas, ¿no? Miguel, qué puede conocer, qué lugares podrían ser ideales, óptimos para ocultar un cuerpo, todo ese tipo de cosas, ¿no? Y por el otro lado nosotros analizando todas sus declaraciones, las que iban surgiendo, porque no podemos pensar en ellas como algo global, es decir, yo no voy a reunir ahora las 8 o las 10 y analizarlas y compararlas. Hay que poneros que esto estaba ocurriendo, es decir, hay una declaración, la analizo. Anda, mira, hay otra declaración, analizo las dos. Es decir, van surgiendo, ¿no? Y ese fue gran parte del trabajo que hicimos durante las 2 semanas. Perdón, durante los 10 años. Los 10 años de la investigación. ¿Y cómo se analiza alguien que miente tanto? Lo bueno que tienes es que tienes muchas declaraciones. Claro. Unido a todos los datos de la investigación, eso te permite ir descartando unos elementos, viendo otros que no son coherentes. Y lo bueno en este caso es que cuanto más información tienes, mejor te permite encontrar elementos que coinciden, elementos que han cambiado, por qué estos han cambiado, por qué estos coinciden. Vale. ¿Cuál es el contexto en cada momento? Es decir, ¿por qué en un momento dado menciona una agresión sexual cuando en la primera no lo menciona? Pues te das cuenta, ¿cuál es el contexto? Ah, mira, el contexto es el del juicio, todavía no ha aparecido. Si introduce la agresión sexual ya no le juzga un tribunal de jurado, porque ellos consideraban, su defensa consideraba que un jurado iba a ser más duro que un tribunal técnico, ¿no? Entonces, si metemos agresión sexual ya no hay jurado. ¿Se ha salvado del jurado? ¿Va a ser o no se ha salvado? Ya no recuerdo. Pero hay un nuevo cambio. De repente está muy cabreado con su entorno familiar porque no le van a visitar. Pues de repente aparece otra versión que implica al entorno familiar. Esa es la idea. Cada declaración en su contexto. Si no lo hacemos así, parece que Miguel ha establecido un plan muy complejo para despistar a la policía, haciendo múltiples versiones, y es todo mucho más simple. Va reaccionando según los acontecimientos de cada momento. Y eso no tiene nada de extrema inteligencia, sino simplemente es una cuestión de reaccionar a lo que en cada momento él cree que necesita, ¿no? Bueno, pues todo eso se analiza. ¿Y qué podrías decirme de él? ¿Te llamó algo en especial la atención? Pues eso, que al final es un individuo que no tiene más recorrido
que el ir reaccionando a lo que le va sucediendo. No hay un anticiparse, no hay un proyecto, no hay... Simplemente en un momento dado vivieron esa situación, optó por la decisión más horrenda, que fue la de matar a una niña, y todo se desencadena a partir de ahí. Y con eso tendrá que vivir el resto de su vida. Pero tampoco creo que le dé muchas vueltas porque, como decía hace un momento, tampoco tiene tanto recorrido, ¿no? Pero a mí, por ejemplo, desde fuera lo que me llama la atención es dentro de todas sus versiones que llegas tú a pensar hasta que no, incluso no fue él el que la mató, porque claro, como dice uno, luego dice el otro, apunta al entorno. Eso Claro. es lo complejo. No, yo ahí lo tengo muy claro. Sí, O sea, independientemente de que los dos juicios tienen hechos probados diferentes en algunos aspectos, en lo básico, en lo fundamental y en lo que se pudo demostrar con elementos objetivos de una enorme potencia, es que Miguel tiene una intervención directa en el asesinato de Marta. Eso es incuestionable. Otra cosa que nos podamos plantear es que a la hora de deshacerse del cuerpo, él solo no pudo hacerlo. Pero no se ha podido probar la implicación de otras personas. Pero lo que es la muerte la cometió él. Él. Que haya otras personas o no, eso, si fuera así, no, la justicia no ha conseguido demostrarlo. Pero él intervino directamente. Incluso lo sometisteis a una sesión de hipnosis, ¿no? Para intentar... Sí. ¿Cómo fue eso? Bueno, pues... a ver, hay que partir de una hipótesis, ya que hablamos de hipnosis. En la hipnosis no es como los programas, los espectáculos nos intentan hacer creer que es algo en el que el individuo pierde el control. Al revés. El individuo jamás pierde el control estando en trance. La idea es que como él, en principio, sí ha sido colaborador, porque si no colabora no puedes hacer hipnosis, obviamente. Tú le dices, concedes que someterte a una hipnosis para maximizar tu recuerdo de aquella noche, porque él decía que había muchas cosas que no recordaba. Y nosotros le dijimos, en trance podemos eliminar todos los elementos que estorban a tu memoria para que te centres en el recuerdo. Y lo que nosotros queríamos es que ese recuerdo fuera el relato de su recorrido. Claro. Entonces, ese fue el objetivo y todo se diseñó en base a eso. Los investigadores que tienen el mapa de Sevilla totalmente integrado en su mente, lo que esperaban oír era de ese relato pistas que les dijeran, conozco ese camino, conozco esa calle, conozco esa carretera, conozco ese lugar. Ese fue el objetivo de la... Y como que aceptó, porque podría incluso haberle llevado a decir algo que no quisiera decir, ¿no? Pero él ya estaba cumpliendo condena. Vale. Y la razón... Volvemos a lo del recorrido personal, ¿no? Para él, ¿qué significaba cada vez que le pedíamos algo? Significaba salir de prisión. Es decir, romper la rutina de estar encarcelado. Salir de la cárcel, aunque sea unas horas, estar al aire libre o como ocurrió esa noche y después comerse una hamburguesa y inflarse a chocolatinas. Cualquiera diría que no a eso, ¿no? Independientemente de que tú pienses qué barato, ¿no? O puedes incluso pensar que hasta podría ser miserable, ¿no? Hay una familia sufriendo y tú pensando en romper con tu rutina carcelaria, ¿no? Pero bueno, las personas son así. Ya. ¿Y de esa hipnosis se sacó algo en clave? Bueno, realmente lo que vino fue a reforzar la posibilidad de que uno de los lugares obtuviera más papeletas, que fue la escombrera. Vale. De la hipnosis quedó como ese lugar, oye, podía ser este lugar, no nos dio nada concluyente, pero sí obtuvimos, sobre todo los investigadores, cierto convencimiento de que ese lugar podía ser. Y eso nos dio pie a que después utilizáramos los potenciales cognitivos. La P300. La P300. Eso es. De tal manera que en esa prueba hicimos un listado de los lugares probables, ¿no? No sé si eran 15 o 17 los que los investigadores decían, oye,
todos estos lugares podrían ser. Y a partir de ahí, bueno, se obtuvieron unas imágenes de esos lugares, que eran las que después se le iban a enseñar a Miguel en una simple presentación de transparencias en un ordenador, ¿no? Y esperar a ver si su cerebro reaccionaba ante alguna de esas localizaciones, que fue lo que al final pasó. Su cerebro reaccionó 3 veces ante el mismo lugar. De los 15 lugares que además se mostraban de diferente manera, su cerebro reaccionó estadísticamente de un modo significativo 3 veces. Y las 3 veces fue la escombrera. Claro, si empezábamos a unir lo que la investigación proporcionaba, lo que más o menos pudimos sacar de la hipnosis, más lo que clavó la P300, eso fue lo que provocó esa búsqueda de 1 año y medio tan exhaustiva en la escombrera de camas. Que finalmente tampoco se encontró, ¿verdad? Tampoco encontró. Y después volvió a cambiar la versión, ¿no? Y sí, después yo de creo esa, que creo ya ha hecho más después ha hecho más versiones. Ya, bueno, una vez que yo dejo la sección, el grupo de homicidios de Sevilla sigue con esa actuación. Es una pieza separada judicialmente y siguen en marcha, pero yo ya ahí he perdido un poco la pista. Y me ha llamado mucho la atención el tema de la hipnosis. ¿Cómo se hace eso? ¿Y cómo es una sesión? Bueno, pues lo primero necesitas a un experto y contábamos con uno de los más importantes en este país, que además yo le conocía desde hace años y ya habíamos colaborado incluso en algún otro caso, ¿no? Y se lo planteamos, por supuesto dijo que sí, porque todo lo que él puede hacer siempre lo ha hecho. Se planificó una hora nocturna para que, claro, en una comisaría hay mucho trajín, mucho teléfono, y buscamos una hora tranquila. Se pidió permiso al centro penitenciario, se le llevó a comisaría, lo hicimos y el resto pues ya es lo que te he contado. ¿Y cómo gestionas como profesional estar delante de alguien que sabes que ha matado a una persona y que depende de ti, ¿no? El saber y esclarecer lo que ha pasado y dónde está el cuerpo? Eso. Pues en un momento dado, incluso si trivializamos mucho o lo simplificamos mucho, puedes llegar a pensar, este individuo es el máximo responsable de lo que ha ocurrido. Toda la información la tiene él. Yo tengo que preguntar del modo que sea, con una hipnosis, con una pregunta directa, con una pregunta indirecta, con todo lo que se te ocurra, constitucional todo, por supuesto, para que esta persona, ya sea de un modo absolutamente consciente o no, me dé alguna pista. Pero la fuente de información es él. Para mí ese individuo es eso, es una fuente de información. Lo que pasa es que es una persona. Claro. Y como persona tiene fortalezas y debilidades. Yo no voy a intentar penetrar por donde él es más fuerte. Tendré que buscar la parte más débil. Y ese es el análisis de conducta. A partir de interacciones, de conocerle, de saber qué ha hecho antes, qué resultado ha obtenido, yo tengo que averiguar cuál es ese botón que si yo lo pulso me va a dar la información que busco. En este caso, dado el resultado, es decir, Marta del Castillo todavía no ha sido encontrada, quiere decir que nunca hemos dado con el botón. A lo mejor hemos estado cerca, no te digo que no, pero el botón, objetivamente, no lo hemos pulsado. ¿Y alguna debilidad que te llamase la atención de él? Pues yo creo que a lo mejor lo que pensamos que su debilidad es su gran fortaleza, porque tú en un momento dado piensas, este individuo muy inteligente no es. Y partes del prejuicio de que si no es muy inteligente, seguramente yo consiga desmontarle. Y te encuentras con que a veces el no ser inteligente y el tener solo 3 movimientos, pues es lo que mejor te viene. Y es frustrante, ¿no? Es frustrante porque al fin y al cabo, después de 10 años en los que nos hemos roto la cabeza, hemos hecho todo lo que se nos ha ocurrido cada vez que encontrábamos, por ejemplo, lo de la P300, es decir, descubres que hay una herramienta y automáticamente te planteas, ¿puedo utilizarla en este caso? Sí, no, es difícil, es fácil, no me importa, vamos con ello porque hay alguna posibilidad, ¿no? Y claro, una década entera haciendo eso consume mucho esfuerzo, mucha energía y al final mucha frustración, ¿no? Porque al fin y al cabo, pues la niña sigue desaparecida.
¿Y la familia? ¿Tenéis también contactos con ellos, con la familia de Marta en este caso, para sacar algo más de información? ¿O centrabais simplemente, no? Aquí la clave son las cuestiones judicializadas, es decir, Miguel y todo lo que está alrededor de la investigación. De hecho, yo jamás me he reunido con la familia. ¿No? No porque no haya querido, no porque no sienta hacia ellos una empatía absoluta, sino simplemente porque para una investigación como la que yo tendría que llevar, ¿no? o el equipo, pues no aportaba nada. Entonces, ¿para qué vas a tocar donde no debes? Efectivamente. ¿No? Y para ese equipo que formaste y que a día de hoy todavía no se ha encontrado el cuerpo, ¿os ha generado algún tipo de frustración? Sí, eso te lo llevas, ¿no? Siempre decimos lo mismo, los que nos hemos dedicado a la investigación somos muy conscientes de que una vez que te vayas, te vas a llevar contigo varios casos que no han podido ser. Y forma parte del trabajo, del mismo modo que hay otros muchos que han salido, ¿no? Que saliera lo de Bretón, que salieran otros muchos adelante, pues es una gran satisfacción, ¿no? El de haber cumplido, el trabajo bien hecho. Pero no todos salen. ¿Y crees que el sistema falló en ese caso por no haber encontrado el cuerpo o fue todo a raíz de que Miguel consiguió? Pues es una pregunta muy directa y yo la voy a responder directamente. Efectivamente, si un caso no se esclarece es porque el sistema no ha conseguido dar con las herramientas adecuadas. Y en esas herramientas debemos incluir pues, los métodos, los protocolos, las propias personas que implican. Ahí hay muchos. Está toda la policía, está la fiscalía, los jueces. No se trata de repartir culpas, sino simplemente de asumir. El caso no se ha esclarecido. Hay todo un sistema establecido para esclarecer los casos. Si no se ha esclarecido, el sistema no ha funcionado. Ya está. Yo creo que no hay más, ¿no? Ya. ¿Y alguna reflexión personal de que se pueda mejorar algo? No, siempre se puede mejorar. Y de hecho, de los errores se aprende mucho más que de los aciertos. También hay que considerar que el tiempo va pasando y por un lado dices, el tiempo que pasa es un dicho policial, ¿no? El tiempo que pasa es la verdad que huye. Pero por otro lado, las innovaciones tecnológicas, sobre todo, te dan una nueva oportunidad. Hay casos en los que de repente hay una nueva técnica de ADN que aparece 10 años después, se la aplicas a un caso que estaba ahí absolutamente parado, inmóvil, congelado y de repente, ¡pum!, esa prueba funciona y ese caso se esclarece 10 años después por una nueva técnica. Pues siempre hay que esperar y confiar. ¿Y crees entonces que se puede todavía encontrar el cuerpo de Marta del Castillo? No ha aparecido, por lo tanto, la posibilidad existe. Podemos ser más o menos optimistas, más o menos pesimistas, ¿no? Pero la posibilidad está ahí. ¿Difícil? Obviamente, yo no sé cuántos han pasado ya desde el 2009, ¿no? Casi 16 años han pasado. ¿Quién sabe? A mí lo que, desde la parte personal, desde el aprendizaje y tal, y como enfermero, la importancia del duelo y de la aceptación y la importancia del cuerpo, para mí, yo pienso en la familia y tiene que ser, si ya de por sí es complicado perder a tu ser querido, el no encontrarlo, darle sepultura y despedirte. Yo entiendo que eso es demoledor y siempre aprovecho para mandarles un enorme abrazo. Pero efectivamente, yo creo que a los que no hemos vivido una situación similar nos debe resultar incomprensible cómo se gestiona eso, y porque la vida al fin y al cabo sigue. Todos, el tiempo va pasando, nos vamos haciendo mayores, pero eso se queda ahí, sin resolver. Eso tiene que ser muy duro. Y ahora te voy a hacer una pregunta con respecto al primer caso de José Bretón. Me llama mucho, como profesional que te tengo enfrente, me genera muchísima curiosidad. ¿Crees que un asesino como José Bretón nace o se hace? Yo ahí lo tengo muy claro. Tanto Bretón como cualquier otro. La respuesta vale para todos. Todos los seres humanos, cuando nacemos, tenemos una mochila llena de posibilidades. De alguna manera, hay en esa mochila de cada uno hay más papeletas para la violencia o la agresividad o para el mal, ¿no? Ya que si quieres, que otros que salen con más papeletas para el bien. Pero a partir de ahí nos educan, vivimos en un contexto, vamos creciendo y las situaciones son infinitas. Y todo eso interactúa. Es decir, una persona con muchísimas papeletas para el bien, si en un momento dado vive en un contexto y en unas circunstancias determinadas, puede acabar siendo el peor de todos. O al revés, una persona con
todas las papeletas para ser un malvado, pues resulta que al final no lo es, ¿no? Es una conjunción. Y la pregunta tiene trampa porque, en el fondo, yo creo que no puede ser planteada así. Es decir, Ya. no podemos separar nuestros genes de nuestras situaciones en cada momento y en el sistema donde nos desarrollamos. Aquí estamos hablando desde Sanlúcar. Estamos en España, un país europeo. Esa misma pregunta, en otro entorno, tendría otra respuesta, ¿no? Sí. Es decir, el momento y el lugar unido a nuestro bagaje biológico es lo que va a marcar que seamos buenos o malos. O que seamos buenos o malos en un momento. Efectivamente. Porque eso puede cambiar y 3 años después eres una persona totalmente diferente, ¿no? Y después de haber trabajado en casos tan duros y mediáticos también en ese caso, ¿hay algo que ha cambiado en ti como persona o como profesional? Bueno, yo creo que sí, ¿no? Porque al fin y al cabo, independientemente que tú tengas tu forma de ser, pero esa forma de ser se alimenta de tus vivencias, ¿no? Ujú. Cuando yo empecé mi carrera de psicología, si a mí me dicen que voy a acabar aquí hablando con Juanje de esta biografía profesional, pues yo qué sé que habría pensado, ¿no? Pero obviamente no puedo ser el mismo. He estado trabajando con el sufrimiento directamente, ¿no? Ser policía es eso, trabajas con el dolor de otras personas que ha sido provocado por otras personas, ¿no? A lo mejor en otras profesiones es una calamidad climática, ¿no? No hay una intervención humana, pero aquí estamos hablando de personas que han hecho mucho daño a otras y con eso trabajas y eso te genera unas sensaciones y una forma de ver el mundo y una forma de interpretar cuál es nuestro papel y todo eso, ¿no? En uno de tus libros hablas de un caso que también te llamó mucho y como profesional te llegó, que pudo ser en Canarias, pudo ser. Ese caso, como profesional, ¿cómo lo gestionaste? ¿Qué pasó? Claro, ahí, por ejemplo, además es que ocurrió nada más empezar, ¿no? El hecho de que de repente aparezca un testigo que es un testigo horroroso porque reconoce no recordar datos de ningún tipo, reconoce que había tomado drogas, alcohol y sin embargo tiene un relato en su cabeza, ¿no? Y que psicológicamente, porque todo esto fue muchísimo antes de empezar a hacer análisis de conducta y mucho menos que existiera la sección, pero de alguna manera dices, la psicología esto puede aportar algo aquí, ¿no? Y entonces, un testigo que de repente aparece y que es un horror de testigo y que en ningún momento se le tomaría en consideración, de repente, bien tratado, se convierte en todo lo contrario. Se convierte en un testigo que da la primera piedra para que al final, creo que fueron 4 personas, años después, sean condenadas por un delito que estaba totalmente en un cajón porque no había modo de avanzar. Entonces, bueno, para mí fue el pistoletazo de salida, el que dijo, la psicología aquí puede aportar Tiene. mucho. Claro, siempre me gusta recordarlo, porque hay que poner las cosas en contexto, como hablábamos antes. Estamos hablando de los años 90. Ese era, sí. Todavía no existía, bueno, el FBI estaba haciendo sus cosas, pero estaban sus cosas en su país, todavía no habían emitido Mindhunter, porque nos entendamos, ¿no? Es decir, no se sabía que era esto de la perfilación criminal, el análisis de conducta. Y ese fue el comienzo. ¿Y cómo consigues separar, irte a casa y dejarlo todo fuera? Bueno, a veces cuesta, pero uno sabe que tiene que soltar lastre, porque uno es policía, pero también es marido, también es amigo, también es familiar, no tienes que seguir con tu vida. A veces cuesta, en el sentido de que esto no es algo que uno diga cierro la oficina y ¡pum! Mi cerebro va a otra cosa. Es más, hay veces que estás haciendo algo de lo más absolutamente rutinario, estás en tu casa comiendo, charlando, viendo la tele o leyendo un libro y de repente ¡pum! Se te enciende el cerebro, conecta 4 cosas y dices, leche, esto tiene que ver con este caso y lo retomas, o emocionalmente, ¿no? Pero eso me pasaba, para eso no hace falta ser análisis de conducta. Yo llevaba un grupo de homicidios cuando estaba en Canarias y había un servicio policial que para mí siempre era el más duro. Y yo cada vez que tenía ese servicio policial, por desgracia había que hacerlo con bastante frecuencia, una vez que hacía eso,
y ya me quedaba hecho polvo el resto del día. Y era simplemente ir a una casa y comunicar el fallecimiento de un familiar. O sea, eso te deja machacado, porque tú sabes que te vas acercando a una casa donde hay unas personas que están viviendo una vida y que en 2 minutos su vida va a cambiar por lo que tú les vas a decir, ¿no? Y eso te deja absolutamente demolido, ¿no? Pero bueno, al final, siempre los que nos dedicamos a estas cosas decimos, alguien tiene que hacerlo, ¿no? ¿Y cuál ha sido entonces el caso más desafiante que has vivido? Yo creo que el caso más desafiante está sin esclarecer, porque los demás, como desafío, han sido superados y están esclarecidos. Yo el que me llevo es el del triple homicidio de Burgos, que ocurrió incluso antes de que la sección fuera creada, que asesinaron brutalmente a 3 miembros de una misma familia, al matrimonio y a un niño, creo que tenía 13 años entonces. Y ese caso se ha quedado sin esclarecer, a pesar de que hemos investigado, hemos hecho, yo no sé, la de informes a favor de un sospechoso en contra de otro, 1000 historias, y sin embargo, de hecho, ya ha prescrito. Ha prescrito para uno de los que entonces era el principal sospechoso. Entonces, bueno, eso te lo llevas. ¿Y qué crees que se puede hacer en ese caso, con ese caso, para intentar... No, pues seguir. ¿no? Por ejemplo, ese es uno de los casos que te he dicho que de repente aparece una técnica nueva y se aplica. Me acuerdo cuando me llaman, oye, que vamos a aplicarle una técnica de ADN nueva porque tenemos alguna muestra, y estuvimos unos días todos de los nervios como diciendo, a ver qué tal, a ver qué tal. Y luego cuando llega la resolución dice, nada, no ha salido. Bueno, pues esperar. La policía no descansa. Y eso a veces cuesta entenderlo, sobre todo a quienes no conocen este ámbito, ¿no? Pero siempre se está. Puede dormirse más o menos, pero siempre estamos pendientes de algo diferente, de una nueva pista. Siempre se sigue. ¿Y hay algo en vuestros análisis de lenguaje no verbal o gesto o señal que tengáis clara que esto puede servir y te puede orientar aquí o allí? ¿Hay algo que hagamos el ser humano? No algo concreto, sino simplemente el hecho de la comunicación no verbal. Tan sencillo como eso. Lo que a mí siempre me gusta siempre dejar claro es que no hay un diccionario universal. Es decir, determinado gesto no implica necesariamente un significado. Pero cada uno de nosotros, tú tienes tu diccionario, yo tengo el mío. Y si seguimos hablando un poco más, tú te vas a conocer muchas de mis palabras y yo de las tuyas. Es decir, sí que nos podemos analizar mutuamente. Sí que yo, como analista de conducta, puedo analizar a un sospechoso. Lo que necesito es palabras de su diccionario. Y a partir de ahí, en una interacción controlada, es decir, un interrogatorio bien preparado, pues podemos obtener esas pistas que el comportamiento no verbal nos puede dar. Comportamiento no verbal y el verbal, ¿vale? Porque aquí, una vez más, hago otro inciso. Es mucho más potente, y esto se ha demostrado ya científicamente de 1000 maneras. Es mucho más potente lo que nos dice lo verbal que lo no verbal. Es decir, es mucho más fiable en un análisis escuchar una grabación que ver un vídeo. Lo que pasa es que esto contradice el saber popular, ¿no? ¿Verdad? Yo automáticamente, es que se ha llevado la mano a la cabeza, ¿no? Como me pasó en un programa de televisión porque vi que se llevaba la mano a la pierna y automáticamente desencadenó todo un show, ¿no? Bueno, eso está bien como anécdota, pero si yo estoy haciendo una investigación y lo estoy haciendo bien, es mucho más potente para mí detectar elementos en el audio, es decir, nuestra voz tiene elementos que dan mucha más información que lo que puede hacer en un momento dado con mi cuerpo. Como que titubeos, vibraciones... Bueno, hay múltiples. La voz son una cantidad de parámetros enormes. Y no sé, dime algo, es que me encanta. El tono, la velocidad, la vibración, la latencia de respuesta. Hay parámetros, todos los que quieras. O sea, entre 100 y 200 podemos utilizar. Es decir, ¿cuánto tarda incluso en responder, no? Si responde rápido, claro, claro. Todo eso, pero siempre en relación con. Claro. Es decir, si esto se puede medir. Tú me has estado haciendo preguntas, podríamos ver cuánto he tardado yo en empezar a responder. De tal manera que establecemos mi línea base. Yo normalmente tardo esto. Hostia. En un momento dado, tú me haces una pregunta y yo me salgo de mi línea base. He tardado un poco más. Bueno, pues ese cambio de conducta a ti te debería servir como señal. Joder. Y te deberías plantear,
por qué ante esta pregunta se ha comportado de un modo diferente. No quiere decir automáticamente que yo estoy mintiendo, pero para ti es una señal de alarma que tienes que comprobar. La idea es que ese proceso, nosotros intentamos tenerlo controlado. Es decir, tenemos la línea base y tenemos todo lo estudiado que se puede tener, en qué momento vamos a hacer una pregunta especialmente relevante. Y a partir de ahí empezar a medir. Lo bueno es que todo esto se puede medir ya. Y se puede medir con una precisión impresionante. Igual que lo no verbal, ¿no? El contacto ocular. O sea, ahora tenemos unas simples gafas que son capaces de medir dónde miras, con qué frecuencia y durante cuánto tiempo. Y eso te permite hacer análisis de datos. ¿Dónde ha mirado? ¿Cuánto tiempo? ¿Con qué frecuencia? ¿En qué momento? ¿Ante qué pregunta? Es decir, 1000 historias. ¿Y qué es eso del método Vera? Pues el método Vera es una técnica que lo que pretende es establecer el perfil más probable de un agresor desconocido. Es decir, tenemos un caso en el que no hay ni siquiera sospecha de quién puede haberlo cometido, es decir, estamos ante un agresor desconocido y entonces analizando toda la información que hay en el caso y qué se ha hecho en el caso, es decir, qué hizo el agresor, ese agresor desconocido, lo organizamos todo en unas tablas que están todas muy, muy bien ordenadas. Dato de víctima, dato de escena, dato de reconstrucción y dato de autor. Y eso, una vez que tenemos esas tablas de datos, empezamos a hacer inferencias lógicas, relaciones entre los datos. La potencia del método es que es una estructura realmente sencilla, pero lo más importante es que cada uno de los datos puede ser rastreado desde el dato a la hipótesis y desde la hipótesis al dato. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cualquier cosa que yo diga al investigador, oye, buscáis a una persona de esta edad, con estos estudios, con estos antecedentes, que vive aquí, lo que sea, el investigador no necesita preguntarme de dónde has sacado eso, porque ya lo tiene. Él puede rastrear todo el proceso lógico que me ha llevado a eso. Y el origen siempre van a ser sus datos. Vale. Los datos de ese caso. Y eso es el método Vera. Después de tantos años enfrentándote a situaciones tan complicadas como hemos dicho, ¿te ha quedado algo de algún caso que te ha llevado ahí? Me decías, en este caso el de Burgos, ¿no? Pero una secuela psicológica. No, para nada. No, ¿no? O sea, no. ¿Has conseguido gestionarlo? Sí, tú. Porque en este caso, perdón, como enfermero, yo sí he tenido casos que, bueno, que he tenido que hacer una gestión, ¿no? Psicológica también, porque me han llegado por familiares y tal, no sé. No, en este caso no. Porque de alguna manera, bueno, yo ya no estoy en el servicio activo, pero no me he desligado no de la profesión, porque efectivamente yo ya no investigo casos. No voy a las escenas, no interrogo a testigos, a sospechosos, nada que tenga. No estoy en el servicio activo, pero sigo formando, estoy en la docencia sobre esto, ¿no? Y eso me lleva a seguir experimentando, a seguir averiguando, a seguir aprendiendo, estudiando. Queda mucho por aprender, quedan muchas vueltas que dar, queda mucho que decir. Y sobre todo para mí lo importante ahora es pasar el relevo para que vengan otros, tomen lo que crean que les puede servir, que desechen lo que no, y que esto siga avanzando y que siga perfeccionándose y que sigamos haciendo cada vez mejores investigaciones, porque las víctimas se lo merecen. Porque aquí lo único que importa, no le demos 1000 vueltas, son las víctimas. Las víctimas son las que importan. Y todo esto que hacemos es por ellas, o debería ser por ellas, ¿no? Así que, bueno, pues ahí seguimos. Ahora mismo estás trabajando, ¿no? En esa docencia, cuéntame un poquito, que estás en la Universidad de La Rioja. Estoy en la Universidad Internacional de La Rioja, ¿no? Sí, vale. Que hay 2 universidades allí en Logroño, y yo estoy en la Universidad Internacional de La Rioja. Justo coincidió que, además fue una casualidad absolutamente temporal. Yo dejo el servicio activo de la policía en septiembre del 2022 y en octubre se ponía en marcha en esa universidad un máster sobre investigación criminal, que realmente es sobre análisis de conducta y todo lo que tiene que ver, ¿no? Y entonces, como yo ya colaboraba con ellos desde el año 2012, me dijeron,
¿quieres coordinar académicamente este máster? En el que además ya había tenido yo ahí oportunidades de diseño. Y dije, pues claro, perfecto, me viene fenomenal. Y llevamos ya 3 años y muy bien, muy contento. Además teníais muchos alumnos de fuera de España, ¿no? Sí, un dato. Por ejemplo, el máster tiene 2 promociones al año, una en primavera y otra en otoño. Pues la de primavera, que está ahora en marcha, que ya lleva unos meses avanzados, el 80% del alumnado de esta promoción es latinoamericano. Fíjate, y nosotros tenemos también más de un 60. Colombia, Ecuador son fundamentalmente los principales países, pero bueno, luego hay México, Chile, Argentina, República Dominicana. Bueno, ponemos en el enlace la descripción donde se puedan informar todos aquellos que nos estén viendo y quieran informarse, Claro, ¿no? Por ejemplo. perfectamente, sí. Universidad Internacional de Los Rioja, UNIR, máster en investigación criminal. Universitario, máster universitario, porque es oficial. Qué guay. Bueno, ahora quiero saber más sobre tus libros. Cuéntame, ¿por qué decidiste escribir? Bueno, casi lo de escribir es anterior a lo de... incluso todo de la eso. psicología, ¿no? Fíjate. Eso es anterior incluso de la psicología. Pero bueno, hay dos, yo creo que hay dos, puedes establecer 2 ramas. La más original es la de la ficción, ¿no? O sea, yo he tenido la fortuna de que se han publicado 5 novelas. Y no es fácil. Por mucho que sea una editorial grande o pequeña, al final que te publiquen siempre es una gran satisfacción y es muy complicado. Y luego está ese afán divulgador de la profesión que me lleva a decir, no, pues esto hay que contarlo también, ¿no? Y entonces, bueno, hay libros técnicos. El método Vera, esto no es... vale, yo lo puedo haber creado, pero esto no es mío, esto es para que se use y se mejore, ¿no? Y entonces se publicó ya un libro que va por su 3ª edición, y en un libro técnico no es fácil que haya ediciones, ¿no? Hay otro más divulgador que es Profiler, los secretos del análisis de conducta, y ahí están, en marcha, funcionando. El año que viene saldrá otro. Tú me hiciste una pregunta antes... ¿nacemos o nos hacemos? ¿no? Bueno, pues de tanto que me lo han preguntado, digo, venga, vamos a poner esto un poco en orden, y el año que viene saldrá un libro que creemos que se titulará Los rostros del mal, por una editorial de las más potentes, que es Espasa, y también habrá novela y ahí seguimos. Bueno, Vivir en el asombro también, ¿no? ¿Lo escribiste? Sí, además ese ha sido, no sé cómo decirlo, ¿no? Ha sido un catalizador de un montón de reacciones de todo tipo. También un poco de suerte, ¿no? Porque coincide, son las memorias profesionales. Dije, yo todo esto que he vivido lo tengo que contar. También es verdad que soy una persona muy introvertida, ¿no? Y yo no soy de contarlo, hablando. A mí me gusta escribirlo y a partir de ahí, ¿no? Y se publica el libro y coincide... el mismo mes, se publica en octubre, y ese mes de octubre se estrena un documental sobre la sección de análisis de conducta de 7 episodios que se emitió en Radio y Televisión Española y en Prime. Y entonces la confluencia de esos 2 elementos hace que tuvieran los dos una gran repercusión, y a su vez desencadenaron pues todo un vértigo, ¿no? de divulgación, de colaboraciones, y yo encantado, claro. En esos libros, ¿dónde los podemos conseguir? En cualquier librería. ¿En Amazon? En Amazon, por supuesto. Vivir en el asombro, Memorias de un psicólogo criminalista. Bueno, hay también un libro, Humillación y Agonía, que en este caso es una colaboración, ¿no? Sí, porque ese ocurre, van pasando ya los años. A lo mejor recuerdas que en un momento dado el Daesh, cuando estaba aquí en lo más alto, sí, pero sobre todo cuando empezó a emitir por internet unas ejecuciones, ¿no? De un prisionero, ¿no? Entonces, yo vi el primer vídeo, que era el único que había, y de hecho es que me sentaba fatal escuchar cómo había expertos, por decirlo de alguna manera, que no concebían cómo un prisionero se podía entregar de una manera tan sumisa a su muerte, ¿no? Y yo escuchaba aquello y decía, pero ¿de dónde ha sacado lo de la sumisión, no? Entonces me puse, pero totalmente como un ejercicio privado, a hacer el análisis conductual de ese vídeo. Pero emitieron otro, y entonces ese análisis empezó a convertirse en algo más serio. Era conductual puramente, pero claro, tenía muchos elementos de cultura árabe.
logotipos, frases, cánticos. Entonces yo de eso no tenía ni idea. Entonces busqué, tenía un buen amigo que es un criminólogo fantástico y que además es experto en cultura árabe y le dije, échame una mano con estos elementos. Y entre los dos, pues aquello fue creciendo y se convirtió en un libro. ¿Y qué Humillación. conclusiones sacaste, por ejemplo, de esas conductas? Pues yo creo que la principal era que esos vídeos eran un ejercicio de manipulación y que si tú desmontas los elementos que han utilizado para manipular, pierde el efecto de manipulativo, ¿no? Y entonces ese fue el objetivo. Si tú te lees el libro, dices, o sea que esto lo hacían así para generarme a mí un tipo de emoción y a su vez un tipo de pensamiento. Claro, en el momento en que desmontas eso, dices, es que me estás manipulando, ¿no? Que los terroristas lo tenían todo pensado. Está muy bien y además se ve cómo van aprendiendo, según van haciendo vídeos, lo van mejorando. Obviamente todos a base de entrenamiento mejoramos, ¿no? Si tú comparas los últimos vídeos con los primeros resultan grotescos, simples, demasiado fáciles, ¿no? Y los últimos son muy sofisticados, con técnicas cinematográficas y psicológicas muy avanzadas. ¿Y qué elementos crees que hay en esos vídeos que...? Pues todo, desde el análisis de conducta te valen todos. El tipo de frases que utilizan, los medios técnicos, dónde introducir una cámara lenta, dónde de repente eliminar el sonido ambiente y que aparezca solo un cántico. Son técnicas absolutamente cinematográficas, que son las que a ti te emocionan viendo una película. Claro. Pues esto es exactamente igual. ¿Y qué me dirías de la conducta de un terrorista? Volvemos a lo de antes, nace, se hace, es decir, Claro, es pues que al final... volvemos. Mira, aquí, pues mira, justo en el primer vídeo sale un terrorista que además fue el que en cierto modo fue el portavoz, ¿no? Que había sido un rapero inglés, etc. Y si tú ves su primer vídeo, que él tenía también su papel porque hacía un speech, claro, si tú le ves en el primer vídeo que incluso con su ropa de terrorista, por decirlo de alguna manera, tenía un aspecto casi delgaducho, una piltrafilla parecía, le quedaba mal. Claro, si tú ves el último vídeo, donde el mismo traje le queda ya impecable, el tipo además estaba súper físicamente muchísimo más formado y lo que es más tremendo es que su capacidad para ejecutar era perfecta con respecto a la primera, que ni siquiera intervenía, pues te da la respuesta. Ahí hay un aprendizaje clarísimo. Y cuando haces todos estos libros, es decir, que no paras. Entiendo que estás todo el día entre trabajo, análisis. Ahora tienes un nuevo proyecto, ¿no? Por ejemplo, es otro libro, ¿no? Claro, lo que pasa que yo cuando dejo el servicio activo y paso a la docencia, digo, yo necesito tiempo para mí. Claro. Porque yo ahora, mi trabajo realmente ya está hecho. Lo que yo podía hacer, ahí está. Que vengan otros, lo recojan y avancen, ¿no? Y yo lo que quiero es, pues bueno, darle vueltas a esto, pensar, seguir enseñando, seguir escribiendo y me guardo mi tiempo para mí. Es decir, yo estoy en la docencia, pero no estoy a jornada completa. Con lo cual, siempre hay proyectos. Claro. Hay que darle una vuelta a lo que es la criminología, hay que seguir avanzando en esto del análisis de conducta, así que escribiendo, por supuesto, hay que seguir escribiendo novelas y en eso estamos. Está feliz. Bueno, pues ve esa caja que tengo ahí. Pues tengo ahí una cosa para ti. Esto no me lo esperaba, ¿eh? A ver. Ábrela. Una foto. Una foto. ¿Qué es esa foto? ¿Dónde es esa foto? Cuéntame. Pues tiene su historia esta foto. Aquí no sé si llegué a estar más cabreado, que en esta foto. Esto es en Ecuador. Recordar que hace unos 3 años Ecuador estaba en un momento muy complicado, criminológicamente hablando, se disparó la delincuencia, pero sobre todo estuvieron a punto de perder el control de los centros penitenciarios. Entonces había una enorme crisis, ¿no? Y desde la Asamblea, el Parlamento ecuatoriano, se contactó con la UNIR para ver si podíamos algunos expertos ir allí a hablar en la Asamblea y ofrecerles algún tipo de sugerencia
para trabajar en esa enorme crisis, ¿no? Y yo fui uno de los afortunados que fueron allí a su asamblea a contarles lo que buenamente sabíamos que habíamos hecho aquí, que quizá con las debidas adaptaciones podían utilizar en Ecuador. Esta foto y este momento yo creo que es de lo que hablabas antes, ¿no? De cómo Juan Enrique, si vuelve a ver a ese niño ponerse de frente, claro, no llega a pensar hasta dónde ha llegado, ¿no? No, ni mucho menos. Llegará a estos momentos de decir, leche, que lo que tú puedes decir puede ser importante, no ya en tu propio país, sino en otros ámbitos, ¿no? Que incluso casi es otra cultura. ¿Sí? Compartimos el idioma, hay muchísimos elementos, ¿no? Somos muy parecidos, pero hay otros elementos que se escapan, ¿no? Y entonces, que de algún modo alguien pueda pensar que puede ser de ayuda, pues siempre te llena de orgullo, ¿no? ¿Y estás orgulloso entonces de ti? Sí, por supuesto, aunque todavía queda mucho por hacer, ¿eh? Bueno, me dijiste que me trajera una cosita, ¿no? Sí. ¿Y qué es esa cosita? A ver, explícala. Sí, a mí me gusta. Empezó siendo un ejercicio, ¿sí? Casi un experimento, y es pedir al anfitrión, en este caso Juan G., un libro. Yo no doy ningún tipo de indicación. ¿No? ¿Qué libro me regalarías? Y siempre pongo ejemplos, ¿no? Me da igual que sea usado, que sea nuevo, el tema absoluto. Es una manera de ver qué sugiere al anfitrión que puede regalar en formato de libro a este que os habla, ¿no? Pues mira, lo tengo aquí. Yo te hice la petición y yo encantado, me pareció un ejercicio súper guay. Y lo tengo aquí preparado. Mira, te cuento. Ella es una de las personas más importantes de mi vida, ¿vale? Y es Susana Herrera, este es su hijo José Andrés. La gente que sigue nuestro podcast desde el principio, ella ha estado aquí contando su historia. Y su niño, pues falleció en un accidente de tráfico con solo 6 meses. Su madre quiso transformar esa lágrima en vida y donó los órganos y salvó a 3 niñas. A día de hoy esas niñas viven gracias a él. Entonces Susana no solo es muy importante porque, hablando de psicología, es importante entender o de qué manera ha gestionado ese duelo, porque ayuda a muchas madres a día de hoy, sí, ante la pérdida, claro, de un niño, cómo enfrentó ella esto, cómo lo enfrentó en su matrimonio. Y este libro explica qué ocurrió, cómo ocurrió y cómo lo gestionó. Entonces creo que este libro es muy importante para entender la vida a través de la muerte, que muchas veces la vemos como que está ahí, sí, de lado. Este libro fue el primero que ella me regaló, ¿vale? El primer día, cuando, bueno, ya hace años que ella está en mi vida. Como he dicho, es una parte fundamental de este proyecto y de mi vida. Y quiero que lo tenga dedicado, me lo dedicó a mí y yo sé que a ella le va a hacer una ilusión increíble que hoy José Andrés y su libro esté aquí y que tú te lleves este libro. Pues es un regalo precioso que demuestra... A mí muchas veces cuando me preguntan sobre el bien, el mal, y parece como que al final tiene que quedar como un mensaje pesimista, ¿no? De decir, joder, somos malvados, fíjate qué atrocidades cometemos, ¿no? Y yo siempre digo lo mismo, no, pensad que el mal es lo excepcional, y el mero hecho de que estemos aquí hablando de esto es la prueba de que es todo lo contrario. O sea, aquí estamos compartiendo y hay una conexión y es un acto de generosidad, y eso es lo que más hay, ¿no? Y esto es una prueba también de ello, ¿no? Como de la desgracia más demoledora, pues puede surgir pues un motivo para incluso ser feliz. ¿Por qué así no? Es. O sea, como decía ella, mi hijo no se puede convertir en mi verdugo. Tengo dos opciones: o seguir viviendo y ser feliz, claro, o morir con él. O sea, es una prueba de valentía, pero sobre todo de generosidad. Es decir, que esto sigue y lo bueno es más grande que lo malo, ¿no? Entonces, pues un regalo precioso. Pues no sé si tienes algo más que añadir. No, tienes plena libertad. No sé si se nos ha quedado algo en el tintero. No, bueno, podríamos seguir hablando y hablando y hablando. He estado muy a gusto y nada, te deseo lo mejor y que sigas con estas entrevistas tan agradables, porque haces que uno se sienta a gusto. Pues muchísimas gracias. Vosotros ya sabéis, si queréis que vuelva, simplemente tenéis que poner un comentario. Oye, que vuelva Juan Enrique, por favor, Juanje, que queremos seguir aprendiendo. A mí me ha encantado, yo espero que a vosotros también. Escribidnos un comentario, que es muy importante, ya sabéis. Y la última pregunta que le hacemos a todo el mundo:
¿qué consideras que es la felicidad? La felicidad es ser plenamente consciente de compartir, ¿vale? De que estás con otras personas por esas personas, no por ti, ¿vale? Yo creo que ahí lo importante es la generosidad, ¿no? La generosidad para con los demás. Pues muchísimas gracias. Nada, a ti. Y a vosotros, ya sabéis, como os he dicho, escribid un comentario que os ha parecido, si queréis que vuelva, tenéis algunas dudas, lo que sea, nos lo escribís. Y como siempre también digo, si tenéis un testimonio de superación, una historia interesante, algo del que en definitiva podamos aprender, escríbenos un correo info@lutierproducciones.com, un WhatsApp 621-681-044, comenta, suscríbete, dale a me gusta, que vosotros sois los que estáis haciendo crecer este proyecto y lo estáis haciendo grande. Muchas gracias.